porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pues bien, antes de hacer la introducción, o como una pequeña introducción a la introducción, permítanme decirles que estos son los versículos, o quizás uno de los versículos que más se predican en todas las iglesias hoy en día. Pastor, ¿y no se predica de Cristo? Sí, se predica de Cristo en algunas iglesias, pero créanme que la mayoría de las iglesias inician el servicio con estos versículos. Y creo que el problema no está en los versículos en sí ni el texto, porque es la palabra revelada del Señor. El problema está en el contexto en que se predican estos versículos. Se predican fuera de contexto con el pretexto de adquirir dinero. Pero en el desarrollo del sermón vamos a ver el verdadero significado de estas palabras y cuál era el propósito realmente de Dios al hablarle a la nación de Israel. Y entendemos entonces que el verdadero propósito del Señor era probar el corazón del pueblo de la nación, probar su fidelidad. Ahora bien, nos encontramos en lo que podemos denominar la sexta denuncia del profeta Malaquías, o la sexta denuncia que el profeta Malaquías hace a su pueblo. De alguna manera es como siempre les he explicado, como si Dios estuviera haciendo un esquema de preguntas y respuestas. Es decir, el Señor hace una declaración y el pueblo enseguida trae una respuesta o reta al Señor con otra pregunta hacia el Señor. Los israelitas deseaban entonces conocer las respuestas a las preguntas o a esos interrogantes que ellos mismos estaban levantándole. De esta manera, podemos entender, o en esta especie de diálogo, Dios presenta 8 cargos contra la nación y el pueblo también le replica 8 veces a estos cargos que el Señor les hace. Y el pueblo replica con preguntas, con cierto tono de desvergüenza, decir, sin reverencia hacia el Señor. El Señor le responderá entonces de forma diplomática, pero muy firme, intentando persuadirles de continuar recorriendo un camino que les podría llevar a una destrucción total de su vida espiritual. Ahora, mirando hacia atrás, o echando una mirada hacia atrás, es fácil preguntarse entonces, ¿cómo es posible que la propia nación, que el propio pueblo de Dios hubiera pensado que el Señor era un Dios injusto? Eso lo vimos en nuestro sermón anterior. O que había actuado en contra de la nación de Israel. Y a pesar de todas las rebeliones en contra de Dios, la historia de este pueblo tenía una particularidad y era la inmutabilidad de la voluntad de Dios. Es decir, la fidelidad de Dios a su pacto que había acordado con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y la verdad, amados, es que Dios no ha cambiado. Y ellos tampoco habían cambiado. Él seguía siendo tan fiel como siempre y ellos también seguían siendo tan infieles e injustos como de costumbre. Y lo vemos a lo largo de toda la historia de la nación de Israel. El Señor permanece fiel a sus promesas y el pueblo permanece fiel a su cerviz y durez de corazón. Pues bien, si recordamos la historia de la nación de Israel, ellos habían sufrido un periodo de esclavitud, un periodo de cautividad, aproximadamente 70 años. Un pequeño grupo remanente había regresado a su hogar. Una vez en casa comenzaron a restaurar,
pero no con ese entusiasmo comenzaron a restaurar el templo, la ciudad de Jerusalén. Y la nación israelita había sufrido en sus propias carnes los rigores y el sufrimiento de la esclavitud, como sus antepasados en Egipto, cuando regresaron a sus hogares, encontraron nuevas dificultades, severas persecuciones, desaliento y una desmoralización generalizada. Eso lo entendemos por la actitud que ellos tenían hacia el Señor. Y quizás más de uno de ellos pensó que el regreso implicaría una nueva y merecida vida fácil, cómoda, una vida feliz, tal vez una recompensa por todo el sufrimiento que habían sufrido. Y creo que eso es lo que se está vendiendo hoy en día. Ven al Señor, Él cambiará tu vida, te la transformará y te multiplicará todos tus bienes. Y este es el contexto en que se predica, como se lo decía al inicio, Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos. El Señor promete derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y en fin, nos acapara el corazón y creemos que esa es la llave mágica para llegar al Señor. Pero también se nos asusta diciéndonos, malditos sois todos porque han robado al Señor. Estoy parafraseando el mensaje. Y ahí entra el temor, y lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar más adelante. Pero cuando la nación regresa, no se encuentra con esta puerta mágica. Decir, todo iba a ser bendición, todo iba a cambiar. No. Tanto la experiencia del desierto como la de la difícil retorno constituyeron métodos de disciplina de parte de Dios para corregirlos y traerlos de su mala conducta. Ahora bien, sin embargo, la nación o el pueblo, en lugar de arrepentirse, endureció su corazón. Y esto fue una de las muchas actitudes que ellos tenían hacia el Señor, la dureza de su corazón. Por eso el Señor, mediante los mensajes de los profetas, intentó de muchas maneras y en numerosas ocasiones que el pueblo siempre se volviera hacia el Señor. Siempre el Señor llamaba a su pueblo al arrepentimiento, a que se volvieran a Él. Pero la nación hacía todo lo contrario. Y el profeta Malaquías, tal y como lo estamos viendo, presentará entonces ante el pueblo 8 denuncias o acusaciones que le hemos visto, 5 le hemos visto en los sermones anteriores, y hoy vamos a ver la 6ª denuncia. Y la respuesta que vemos con respecto a estas denuncias es que ellos no hablaban mucho, o en otras palabras, vemos que esto dejaba ver lo que realmente había en su corazón. Había una negación de las imputaciones que Dios les estaba haciendo. Había sufrimiento, había resentimiento, pero más que eso, había una desidia para no adorar al Dios verdadero. Pues bien, a diferencia de lo que pasaba mucho en los tiempos de Malaquías, Dios se mantenía fiel a su pacto y que por su misericordia, el mismo Señor lo expresa, no habían sido exterminados. En contraste con lo que sucedió en Edom, y a pesar de la infidelidad de Israel, como podemos leer, desde la época de sus antepasados, se habían apartado del pacto, de los preceptos, y no los habían guardado. Entonces podemos entender ya en esta breve introducción que la historia de Israel no es un registro de una obediencia que vaya en aumento. En vez de esto podemos entender que es una larga historia de recurrentes alejamientos de Dios. Es decir, la nación se alejaba de Dios y por eso el Señor nuevamente les vuelve a repetir con el profeta Malaquías, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Curiosamente, los israelitas le preguntaban la forma de cómo ellos tenían que volverse al Señor. Le decían, Señor, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y la respuesta del Señor está orientada a los diezmos y a las ofrendas, las cuales no llegaban íntegras al templo, y esto era visto como un robo por parte de Dios. Y por eso el Señor hace las preguntas, ¿acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía tienen vergüenza o no tienen la vergüenza de decirle al Señor, Señor, ¿en qué te estamos robando? Y el Señor le responde, vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ahora bien, vayamos a nuestro texto, versículo 6. Aquí encontramos lo que yo denomino la 6ª acusación de Dios por medio de Malaquías. Versículo 6 dice lo siguiente, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Y aquí debemos notar uno de los mayores atributos de Dios, su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre, y será siempre Dios. No hay sombra de variación en lo de Dios. La inmutabilidad divina aseguró la preservación del pueblo judío de la destrucción a pesar de su flagrante maldad. Es decir, a pesar de que ellos estaban en constante maldad, la inmutabilidad de Dios los preservó de tal manera que no habían sido consumidos por su ira, hasta que el Señor cumplió el propósito de misericordia con ellos y los llama nuevamente al arrepentimiento. Ahora bien, dice a su pueblo que Él es un Dios inmutable, que no cambia, y podemos observar y conocer que Dios es el mismo. Entonces podemos entender que lo que Dios dice lo cumple y que el Señor no puede faltar a su palabra, y podemos verlo a través de la misma historia de la Biblia. En Números capítulo 23, 19, usted puede leerlo. Hay un ejemplo de esto, que Dios no es un mortal para cambiar de parecer. Ciertamente todos nosotros somos seres que cambiamos de parecer. Ustedes imagínense por un momento, ustedes hoy amanecieron de buen humor. Supongamos que al finalizar la tarde tienen un percance y que al día siguiente tienen que ir a trabajar temprano porque se presentó algo. Y ustedes, como comúnmente los lunes son pesados, usted dice, qué pereza, tengo que ir a trabajar. Y tiene una actitud. Y en el camino se tropieza con algo, sufre un accidente de tránsito y nuevamente eso aumenta su ira y su furor. Usted cambia su manera de ser. Pero si llega a su casa en la tarde y su esposa lo recibe o su esposo lo recibe amablemente, usted baja el enojo y nuevamente cambia, ¿cierto? Somos seres cambiantes de acuerdo a la situación. Imagínense ustedes un Dios o a Dios que hoy amanece de buen humor y nos bendice, pero al día siguiente nos da la espalda y nos envía su ira. ¿Qué estaríamos viviendo? Estaríamos viviendo en una inseguridad total porque no sabríamos cómo se va a despertar Dios. Esto es simplemente una analogía para mostrarles que la inmutabilidad de Dios o Dios permanece fiel a su pacto, a su palabra, y que Dios no va a cambiar absolutamente en nada. Él es el creador, su palabra es verdad, y como resultado de eso, nosotros podemos ver que Él siempre cumplirá su palabra. Entonces podemos ver que Dios no cambia y que por esto la nación de Israel no había sido exterminada. Si se merecían algo era el exterminio total. Y lo entendemos porque habían presentado sacrificios que no le agradaban a Dios. Animales cojos, animales no aptos para el sacrificio. Y todo esto estaba enojando al Señor. Sin embargo, el Señor, por su fidelidad, por su misericordia, no los había consumido aún. Ahora bien, Dios estaba siendo fiel a su promesa que había hecho con los patriarcas, de que nunca dejaría la nación de Abraham su siervo sin descendencia, porque siempre tendría una descendencia sobre la tierra. Ahora bien, el atributo de su inmutabilidad es nuestra esperanza como creyentes y es nuestra seguridad de vida. Otra razón por la cual nosotros podemos vivir con la seguridad que la salvación es de nuestro Señor y no de nosotros, y que por eso podemos vivir confiadamente en que el Señor no cambiará. Imagínense que el Señor hoy nos da la salvación y la salvación es de Él, y que mañana diga, no, ya hoy no te voy a dar la salvación. O imagínese usted que hoy usted recibe la salvación del Señor, no sabemos cuándo ocurre, pero el Señor lo hace, y que por alguna razón usted muere, y cuando usted se despierta delante de Dios, Dios le dice, no, es que ya tú no eres salvo, porque yo te di la salvación ayer, pero hoy no quiero darte la salvación. Imagínese un Dios de esa manera. Pues bien, lo que estamos mostrando acá, o lo que Malaquías está mostrando, es la inmutabilidad de Dios. Es que Dios permanece fiel a esa palabra, permanece fiel a sus preceptos, y por eso el Señor lo expresa y le dice, porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Dios no se había vuelto injusto, ni había actuado en contra de Israel. Lo que los judíos o la nación habían calificado como la injusticia de Dios, no se debía a que el Señor fuera injusto o arbitrario, sino a su gran paciencia, a su gran misericordia.
Y en el versículo 7, en el versículo siguiente, veremos un llamado al genuino arrepentimiento. Y aquí encontramos que el pueblo está siendo reprendido por sus pecados de una religiosidad falsa, de una religiosidad hipócrita. Y esta es la sexta pregunta sarcástica que el pueblo le hace a Dios ante la acusación. Y Dios va a llamarles para que hagan algo. Vamos a nuestro siguiente versículo, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Como vemos en este versículo, hay una actitud hacia Dios de desafío y es una actitud totalmente descarada. El Señor les está haciendo una advertencia. Les está diciendo, desde los días de vuestros padres ustedes se han apartado de mí. No han guardado mis preceptos, no han guardado mis estatutos. Ahora les digo, vuélvanse a mí y yo, el Señor, me volveré a vosotros. Y tienen el descaro de preguntarle, Señor, ¿y en qué nos vamos a volver? Disculpen la expresión, pero es que sarcásticamente el Señor les está dando la respuesta. Vuélvanse de sus pecados, de sus malas prácticas. Se han apartado de mis caminos, de mis estatutos. Vuélvanse y yo me volveré a vosotros. Señor, ¿y en qué hemos de volvernos? Esto me recuerda, va a ser un pequeño paréntesis, como cuando usted regaña a sus hijos cuando están haciendo algo malo, algo indebido. Él le llama la atención a su hijo y el hijo le pregunta, papá, ¿pero qué estoy haciendo de malo? ¿Y no estás viendo que estás haciendo eso? Pero no estoy haciendo nada malo, dicen los niños. Igual la nación estaba diciendo, Señor, pero ¿de qué vamos a volvernos? ¿Llevamos sacrificios? Sí. ¿Llevamos ofrendas? Sí. Pero no lo estaban haciendo de la mejor manera, ni como Dios lo había ordenado. Ahora bien, seguramente ellos estaban pensando, Señor, tú dices que debemos regresar a ti, pero ni siquiera sabíamos que nos habíamos alejado de ti. Vamos al templo. Vamos a todas las reuniones, vamos a todas las ceremonias. Hemos cumplido, hemos dado nuestro diezmo. ¿A qué te estás refiriendo con que tenemos que volvernos a ti? No te entendemos, Señor. Quizás es la expresión que ellos estaban lanzando, pensando en ese momento. Y observemos entonces qué tan alejado estaba su corazón de Dios que ni siquiera entendían el mensaje del arrepentimiento, de volverse al Señor. Miren, no se daban cuenta y no tenían conciencia de cuál era su verdadera situación. De la misma manera, este mensaje del profeta Malaquías nos resulta familiar en nuestros propios tiempos. ¿Por qué? ¿No es verdad que en algunas iglesias, en el ritualismo, es decir, en el culto propio del ritual, que el mismo servicio al Señor? Es decir, se preocupan más para que todo salga bien, milimétricamente bien, que pierden de vista que lo más importante es servirle al Señor, pero con reverencia. Ahora, el Señor les dice, volveos porque sabéis o se han apartado de mí. Ahora bien, entendamos algo. ¿Qué quiere decir el Señor con la expresión de que se vuelvan a mí? El Señor quiere decir que se arrepientan. El volverse o el llamado al volverse es enderezar el camino por el cual estaban transitando y que tomaran la senda para volver nuevamente a los caminos del Señor. ¿Pero qué significa eso? Eso es arrepentimiento, amados hermanos. La palabra arrepentimiento, voy a tomarla del griego, metanoia, quiere decir cambiar la forma de pensar. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Es volverse, quiere decir darse cuenta de que estamos caminando en una dirección equivocada y volver a tomar el camino correcto. Es como cuando usted toma su coche o toma su celular y pone una dirección, activa el GPS y usted toma un camino equivocado. El GPS le dice, en sentido equivocado, endereza tu camino para que vuelvas y tomes el camino correcto. Algo parecido está diciéndole el Señor. Vuélvanse de ese mal camino porque están yéndose a un camino de perdición. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia
no los había consumido y les estaba dando una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, diciéndole, vuélvanse a mí para que yo, el Señor, me pueda volver nuevamente a ustedes. Sin embargo, nosotros como creyentes muchas veces solemos cometer errores al pensar que el llamado de arrepentimiento está dirigido solo y exclusivamente a los incrédulos. El arrepentimiento es para todo el mundo, creyentes y no creyentes. Pastor, ¿pero por qué? A los no creyentes se les llama el arrepentimiento para que se vuelvan y vengan al Señor. Y a los creyentes se nos llama el arrepentimiento para que muchas veces corrijamos cosas que necesitan ser corregidas en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. El arrepentimiento es un llamado para todos. Es para los que creen y para los que no creen en el Señor. Y por supuesto, y tal como nosotros lo podemos entender de esta manera, hay un especial llamado de Dios al arrepentimiento para todos. Y lo entendemos cuando leemos el libro Apocalipsis. El Señor llama a las iglesias y las llama al arrepentimiento, a cada una de ellas. Ahora bien, a los incrédulos se les pide principalmente que crean, a los creyentes que se arrepientan. Por ejemplo, consideremos por un momento el mensaje del apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: y como os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, les estaba diciendo que se habían convertido de adorar a los falsos dioses, a los ídolos, y se habían convertido al Dios vivo para esperar en el Señor. Y cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Tesalónica, no les estaba predicando contra la idolatría, que estaba muy extendida, ni contra los malos hábitos o contra los vicios, sino que el mensaje de Pablo era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mensaje de arrepentimiento. Y el Señor hace la obra en ellos. Ellos se arrepienten, entienden entonces cuál es su pecado, se apartan de los ídolos, se apartan de la idolatría y se vuelven al Señor. Y creo que ese es el llamado que el Señor les está haciendo a la nación de Israel, y es el mismo llamado que se está haciendo a cada uno de nosotros, que volvamos o que nos volvamos al Señor en arrepentimiento y en fe. Miren, el apóstol Pablo predicaba precisamente esto. Y ellos se volvieron al Señor. Y cuando se volvieron a Él, le dieron las espaldas a los ídolos y comenzaron a caminar una vida conforme al Señor. Hoy en día hay muchos creyentes que están en una situación parecida a la situación del hijo pródigo. Si se acuerdan de la parábola del hijo pródigo. Una de las muy conocidas parábolas, el pastor Oduber explicó una vez o hizo un sermón acerca de esta parábola. Y esta parábola nos identifica porque hay muchos que hoy están apartados, alejados del corazón de Dios. A estos el Señor los llama, les llama la atención y les dice que tienen una segunda oportunidad y que tienen la oportunidad de arrepentirse, de regresar a su hogar, a la familia que el Señor ha establecido para ellos. Y no me estoy refiriendo a personas agnósticas que no creen, no, me estoy refiriendo a aquellas personas que, aún siendo creyentes, se han apartado del Señor. Aún conociendo al Señor, se han apartado del Señor. Han perdido su primer amor, como dice el Señor en Apocalipsis. Para ellos, ya el Señor no es una prioridad. Han perdido esa prioridad y el Señor les llama al arrepentimiento. Tal vez algunos de ellos acuden regularmente a los servicios de la iglesia, más por costumbre que por convicción o por un deseo de reencontrarse cara a cara con el Señor. Por eso el Señor les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Como les decía, nos identificamos con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el hijo pródigo no recibió un castigo cuando regresó al hogar, sino que tuvo un gran recibimiento, incluso le organizaron una gran fiesta. Así es, el Señor nos brinda la oportunidad de que retornemos a Él, para que Él en su gracia, su misericordia, nos perdone de ese pecado y podamos nuevamente tener una comunión con el Señor. No estoy diciendo que no habrán consecuencias, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que el Señor, a pesar de
nos brinda la oportunidad de volver a arrepentirnos. Amados hermanos, ahora bien, la pregunta entonces es, como hicieron los israelitas, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Y la respuesta está en el versículo siguiente. Y en este versículo encontraremos la séptima declaración sarcástica que ellos hacen. Recordemos que son 8 declaraciones a lo largo del libro de Malaquías. Declaraciones sarcásticas, les llamo de esa manera, porque es una forma del Señor llamarles la atención y ellos también de responderles sin vergüenza a lo que Dios les está llamando. Ahora bien, 8 veces ellos rechazaron las acusaciones, 8 veces trataron de evadir la responsabilidad que tenían delante del Señor, y en 8 ocasiones ellos evadieron una respuesta concreta fingiendo ser espirituales y piadosos, fingiendo que no conocían de lo que Dios les estaba reprochando. Ahora bien, ¿de qué vamos a volvernos? Vamos a nuestro versículo 8. Ahí encontramos la respuesta de qué debemos volvernos o de qué debemos arrepentirnos. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Paréntesis. ¿A cuántos de nosotros nos atemorizaba escuchar esta palabra? ¿Cuántos de nosotros fuimos consciente o inconscientemente atemorizados con estas declaraciones cuando estábamos en algunas iglesias y nos decían, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes le han robado al Señor, se han robado los diezmos, se han robado las ofrendas. Malditos sois todos con maldición, traigan los diezmos. Y salían corriendo a llevar los sobres del diezmo delante del altar. Señor, perdóname porque te he robado. Diciendo sarcástico. Señor, discúlpame porque ahora te prometo que ya no daré el diezmo, sino el 20%. Y eso para callar la conciencia, porque ese era el temor que nos inculcaban. Y nos decían que estábamos robándole a Dios, pero el contexto no es ese, amados hermanos. Miremos todo el contexto del libro. El Señor les está llamando a que se arrepientan de los malos hábitos que estaban haciendo, del llevar una ofrenda que no era grata delante del Señor. Y sí, era verdad, estaban robándose los diezmos, pero ahora vamos a entender a qué diezmos hace referencia al Señor. Y esta es una acusación terrible. Dios le estaba acusando a la nación de robarle. A Él, al dueño de todo. El Señor fue claro con esta afirmación. Están robando en vuestros diezmos y ofrendas. Ustedes me están robando. Pero debemos entender que Dios no es un contable usurero que está sentado con un libro. A ver, hoy me robaste el diezmo. 25 de junio del 2023, 10:52 a.m. El próximo domingo me robaste el diezmo. Dios no está así, amados hermanos. No, esa es la imagen que nos han vendido. Dios no actúa de esa manera. Dios no está en el cielo tratando de darle lo que ya Él nos ha dado por bendición. No, ese no es el sentido de lo que Dios está reclamando. Y es interesante ver que Dios amonestaba a Israel por el hecho de haberse alejado de Él y no tener un corazón sincero. Y aquí es donde viene la prueba del corazón. Y una prueba de lo que había realmente en su corazón era la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Como parte de nuestra adoración a Dios, fieles en nuestras finanzas debe ser una prioridad. Sí, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, claro, pero con nuestras finanzas también mostramos cuánto adoramos a Dios ahora. El pueblo de Israel no daba diezmo y lo entendemos por todo el contexto del capítulo. Estaban robándole al Señor, no estaban trayendo el diezmo, no estaban trayendo las ofrendas. Y para una mayor comprensión vamos a entender lo que es el diezmo. Quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 4. Y después ustedes apuntan Levítico 27, 30 al 33, que lo pueden leer posteriormente. Números 18, del 26 al 28. Deuteronomio 12, del 17 al 19. Y Deuteronomio 14, del 28 al 29. Estas citas las pueden anotar. Después les comparto el bosquejo del sermón. Deuteronomio 18, 4 dice lo siguiente. La ofrenda en Israel eran las primicias de sus cosechas, es decir, una sexta parte de su trigo,
del vino y del aceite, como lo pueden ver en Deuteronomio 18:4. Eran las primicias de las cosechas, una sexta parte de su trigo, del vino y del aceite. Ahora, existían varias clases de diezmos. Vamos a citar 4 por el tiempo. Puedo citar, pero por cuestiones de tiempo solamente me voy a detener en 4. Creo que las 4 que nos van a dar más luz acerca de lo que el Señor nos está diciendo. La primera cita la encontramos en Levítico 27 del 30 al 33. El diezmo del sobrante que quedaba después de ser entregadas las primicias. Esta cantidad estaba destinada a los levitas para el sostenimiento. La segunda referencia o clase de diezmo era entregado por los levitas a los sacerdotes. Números 18 del 26 al 28. La tercera clase de diezmo era pagado por la nación o por la congregación para suplir las necesidades de los levitas y de sus propias familias en el tabernáculo. Deuteronomio 12 del 17 al 19. Y la cuarta clase de diezmo era entregada cada tercer año para los pobres. Recuerda nuestro sermón anterior que la nación se había olvidado de ayudar a las viudas, a los pobres y al extranjero. ¿Por qué? Porque precisamente se habían robado el diezmo y no estaban llevando esto al templo para el sustento de los pobres, las viudas, los extranjeros. Ahora sí entendemos cuál era el verdadero significado de traer los diezmos. Sigamos. Ahora vamos a leer lo que dice Deuteronomio 14 del 28 al 29. Voy a leer para ustedes. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ese era el verdadero significado de traer el diezmo al alfolí. Las instrucciones de Dios eran que cada 3 años se debía entregar un diezmo extra, de modo que cuando se menciona que Dios requiere un diezmo, tenemos que tener en cuenta que había varias clases de diezmos. Pero un tema creo que es necesario mencionar, es una rectificación con respecto a esto. Y si bien es cierto que nosotros, como dice el libro de Romanos, vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, si bien es cierto, por lo tanto nosotros como creyentes no estamos o no necesitamos observar el mandato del diezmo hoy, porque vivimos bajo la gracia de Dios. La forma de dar de nosotros como creyentes tiene una base completamente diferente a lo que estaba establecido en la ley. Recordemos, el pago del diezmo en la ley estaba establecido para el sostenimiento del templo. Sostenimiento del templo, de los levitas, de los sacerdotes, de los huérfanos, de las viudas, de los pobres y de los extranjeros. Ese era el verdadero propósito de traer los diezmos al templo y a la casa del Señor. Pastor, ¿y entonces nosotros hoy en día pagamos diezmos? No, no pagamos diezmos, pero sí ofrendamos, y ofrendamos de manera generosa. Observamos ahora que nosotros como creyentes, la forma de ofrenda de nosotros o de la forma de ofrendar de la iglesia del primer siglo, como lo dice el apóstol Pablo, como lo menciona a los creyentes de Macedonia, es un ejemplo para nosotros. Según de Corintios capítulo 8, versículo 2, Pablo dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, la iglesia daba más de lo que realmente podía dar. Y eso lo hacían, ¿por qué? Porque lo daban con gozo. La forma de ofrendar hoy en día es con el gozo. Nos gozamos cuando podemos ofrendar para el Señor. Alejándome un poco del texto, volviendo a los creyentes de Macedonia, ellos eran muy pobres y aún así daban generosamente. Ahora no estoy diciendo que usted tiene que despojarse de todo y traer las ofrendas acá al altar, no estoy diciendo eso. Estoy simplemente mostrando el ejemplo de la iglesia. Lo que había en su corazón era la forma en que ellos adoraban al Señor. Ahora bien, el versículo 3 de 2 Corintios capítulo 8
Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, que los creyentes de la iglesia daban más allá de lo que en realidad podían dar. Ellos ni siquiera pensaban en sus carencias ni en sus faltas de recursos, en si llegaban a fin de mes colgados o si se endeudaban. No, ellos daban generosamente para el Señor porque comprendían la importancia de la obra del Señor y lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ahora bien, ellos ni siquiera pensaban en un diezmo y creo que daban más del 10%. Y creo que esa debe ser la mentalidad de nosotros como creyentes. Si bien es cierto, el Señor nos ha rescatado de esas iglesias de la teología de la prosperidad y nos ha traído a iglesias reformadas donde se predica la sana doctrina, también es cierto que nosotros como creyentes tenemos la obligación de ofrendar conforme hemos sido prosperados. Y no esperando que el Señor retribuya nuestras ofrendas, es decir, voy a dar 100,000 para que el Señor me multiplique y me dé 300,000. No, ese no es el pensamiento. El pensamiento es que debemos ofrendar generosamente para el Señor. Ahora bien, el dar es tener comunión y participar de la obra de Dios. Los creyentes de Macedonia lo hacían de una manera que con sus vidas glorificaban al Señor. Ahora bien, como auténticos creyentes sabemos que nunca jamás podremos devolverle a Dios lo que ya a Dios le pertenece. ¿O acaso podemos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Habrá dinero en el mundo que pueda pagar la obra salvífica del Señor en nuestras vidas? De ninguna manera. Y entendemos entonces que todas las cosas le pertenecen al Señor. Y ese conocimiento solo lo podemos entender cuando hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor de nuestras almas, como el Señor de nuestras vidas, como el dueño de nuestro ser, como aquel que pagó un precio impagable por nosotros en la cruz del Calvario. Entendemos ahora que somos de su propiedad, que nuestra vida es del Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestros sentimientos, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras finanzas. Es el dueño absolutamente de todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no glorificar a Dios con nuestras ofrendas? El Señor le pide a sus propios hijos, o nos pide a nosotros, o nos ordena que debemos honrarle aún con nuestras ofrendas. Ahora, entendamos algo. El dar es una prueba de nuestro amor por Cristo. Cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, muchas veces parece como si llegáramos al muro de los lamentos. Pastor, ¿cómo así? Porque comenzamos a lamentar, ya van a pedir la ofrenda. Quizás hasta escuchamos el pensamiento de aquellos que se molestan cuando se pide ofrenda. Ya llega el momento más desagradable, el de recoger la ofrenda. Ahora me toca meter la mano. ¿Cuánto saco? Y eso es lo que voy a dar de ofrenda. No, amados, esa no es la forma de dar ofrendas. Personalmente pienso que debería ser un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de gratitud. Si usted no puede dar alegremente, entonces no lo dé, no ofrende, porque no le va a hacer ningún bien. De eso estoy muy seguro. Demos con alegría, demos teniendo en cuenta que ofrendamos, no porque es un compromiso, no porque es una obligación, ofrendamos para demostrar nuestro amor hacia el Señor. Ahora, volviendo a nuestro texto, el Señor les está diciendo en el versículo 8 que le habían robado al Señor. Señor, ¿en qué te hemos robado? Diezmos y ofrendas. Vamos a nuestro versículo 9. Y el Señor, al enfrentarles y decirles, ustedes me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, les dice entonces, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y creo que este versículo es el que más duro nos daba en nuestros corazones, cuando nos decían que estábamos robándole al Señor. Y creo que este versículo a más de uno nos hizo llorar.
porque no entendíamos el contexto en que se estaba diciendo. La maldición que Dios estaba lanzando era hacia la nación toda, porque realmente la nación le había robado al Señor. Y este era el pecado. Lejos de ser un hecho aislado y puntual, era un pecado que era muy generalizado. La nación entera toda le estaba robando al Señor lo que era suyo. Le habían robado a Dios los diezmos, le habían robado a Dios las ofrendas. Y esto nos lleva a nuestro siguiente versículo y entendamos. El Señor entonces, después de mostrarles cuál era el pecado era que se le habían robado al Señor y por lo tanto la maldición estaba sobre ellos. El Señor luego les dice en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta sobreabunde. Y creo que este versículo es el que nos motivaba a nosotros a dar el diezmo. Porque esperábamos de Dios las bendiciones hasta que sobreabundaran, como retribución del pago de nuestros diezmos. Pero resulta sorprendente ver aquí, contrariamente a lo que el patrón bíblico habitual nos enseña, que el Señor es quien pone a prueba al hombre, ahora la nación recibe la invitación de probar a Dios. Si ellos le honraban y dejaban de robar y traían lo que Él requería o lo que Dios les pedía, en una demostración de verdadero arrepentimiento, entonces el Señor haría llover sobre ellos una abundancia excesiva, los iba a proteger de las temibles langostas, aquí denominadas el devorador, y serían bienaventurados y deseables entre todas las naciones del mundo. Ahora, ¿por qué tanto énfasis del Señor en el pago de los diezmos? Ya entendemos cuáles eran los diezmos. Ahora, ¿por qué el Señor hacía énfasis en que tenían que traer los diezmos? Porque cuando estos no eran pagados, los sacerdotes, los que tenían la misión de ministrar delante de Dios y delante del pueblo, se veían obligados a abandonar el ministerio y a convertirse en agricultores. La vida religiosa de la nación se paralizaba. Las viudas, los pobres y los extranjeros sufrían. Sin embargo, el pecado principal no era este, sino era el robo a Dios y la desobediencia hacia Él. Él, quien era el verdadero rey de la nación de Israel. Por eso el Señor insistía en que trajeran los diezmos, para que los encargados de ministrar pudieran cumplir su misión. Y por eso vemos en los versículos anteriores cómo los sacerdotes permitían toda esta clase de cosas, porque se estaban muriendo literalmente de hambre. Y tenían entonces que tomar de las ofrendas que eran del Señor y permitir que se trajera cualquier clase de animal para poder subsistir y poder sobrevivir. De allí la importancia de que el Señor reclamara de que tenían que traer los diezmos. Ahora, ¿qué quiere decir la expresión traer todos los diezmos al alfolí? Y hay alimento en mi casa. El alfolí no es un saco para echar ofrendas, como comúnmente lo conocemos, que se le denomina alfolí. Le hemos mal llamado alfolí al saco de las ofrendas. No, el alfolí era un cuarto del templo donde el pueblo traía los diezmos de sus animales y sus cosechas. Era un cuarto adecuado especialmente para almacenar el trigo, almacenar los productos del campo y almacenar los animales. Este era el tesoro del templo. Y una de las tareas del profeta Nehemías, cuando comenzó a reconstruir, consistió en asegurar que las provisiones necesarias para el sustento del ministerio en el templo nunca faltaran, tal y como sucedió durante su ausencia. Recordemos que cuando Nehemías regresó a Jerusalén, descubrió que había un hombre llamado Tobías, un declarado enemigo de Dios, que estaba viviendo en una de las recámaras del templo que había sido limpiada y acondicionada, es decir, estaba viviendo en el alfolí. Ya por ahí entendemos entonces toda la perversión que se estaba sucediendo en Israel. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el pueblo no estaba ofrendando ni trayendo generosamente, así que convirtió
esa habitación especial destinada para las ofrendas en un cuarto para dormir. Pero Nehemías limpió ese lugar y arrojó todos los enseres de Tobías por la ventana. Le dijo que se marchara a la ciudad y poco después el pueblo comenzó a traer nuevamente sus ofrendas y a llenar todos estos espacios o todos estos depósitos con lo que Dios había determinado que debían traer. Así era como se ofrendaba en Israel en aquellos días. Y si usted y yo analizamos y leemos las escrituras, recordemos la ley en cuanto a las ofrendas. El Señor ordenó dar cierta parte de los animales que eran llevados como ofrendas para la alimentación y el sustento de los sacerdotes. Les ordenó comerla allí mismo, y lo entendemos porque en ese tiempo no había neveras, ni había refrigeradores para almacenar la carne, ni nada. Por eso se les ordenaba comerlo allí mismo para que no se dañara la carne. No debían guardarlo, pero si alguno no cumplía con ese mandato, iba a tener problemas. Ese era el cuadro que se nos presenta aquí con respecto a los diezmos. Y ese es el contexto de los diezmos. Dice, trae todos los diezmos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y creo que este es el versículo, la parte del versículo que se nos dice y que se nos anima en algunas iglesias para que traigamos el diezmo. Trae el diezmo porque el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunde. ¡Wow! Se nos abre el entendimiento. Voy a llevar los diezmos para recibir las bendiciones en sobreabundancia. Pero ¿sabes qué significa realmente que el Señor abrirá las ventanas de los cielos? ¿Y sabes qué significa que va a derramar bendición en sobreabundancia? Recordemos que la nación de Israel era una nación agrícola. Y esta expresión hace alusión al derramamiento de lluvia apropiada para la prosperidad agrícola. Y podemos notarlo en el siguiente versículo, que nos arrojará más luz acerca de esto. Las ventanas de los cielos serán abiertas para que la lluvia caiga en la cosecha y se puedan recoger cosechas y pueda haber abundancia de comida y de alimento para la nación. No está hablando de abundancia ni abundancias materiales para nosotros. Y lo entendemos porque el versículo 11 el Señor dice lo siguiente: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si ellos obedecían a Dios y llevaban los diezmos como el Señor los estaba proponiendo, Él les prometía que abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones en sobreabundancia. Y en este versículo añade que reprendería al devorador, que tal y como lo hemos dicho anteriormente, representa una clara alusión al mayor temor de los agricultores de la época, la langosta, cuyo insaciable y apetito voraz le permite comer todo lo que encuentra a su paso. Ese era el devorador al que el Señor hacía referencia. Y en muchas iglesias se dice que el devorador es un espíritu que comienza a consumir las finanzas de las personas. Y el Señor promete reprender a ese devorador. ¿Qué tan alejados de la verdad? Cuando no conocemos las Escrituras, creemos cualquier fantasía que se nos dice. Pues bien, ese devorador no era más que la langosta, que venía a los campos, arrasaba con todo lo que había en su camino. Por eso el Señor dice, reprenderé por vosotros al devorador. Y lo entendemos porque en numerosas ocasiones observamos a través de las Escrituras cómo el juicio de Dios que cae sobre una nación, cuando las personas rechazan a Dios, este juicio puede venir de muchas maneras. Hambre, sequía, guerra, problemas económicos. Sucedió en el pasado. Posiblemente puede suceder en el futuro, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero debemos entender que cuando estas cosas suceden, es juicio de parte del Señor. Y esto nos lleva a nuestro último versículo de esta mañana. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel estaba en buena armonía con Dios, el pueblo de Israel llegó a ser una bendición aún para las demás naciones del mundo. Recordemos que sus vecinos podían observar en Israel y temían a Israel porque Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos. Y todas las naciones veían en Israel una nación poderosa
cuando la nación caminaba bajo los preceptos del Señor. Pero una vez que la nación se aparta del Señor y comienzan a darle cabida al pecado, viene la decadencia y el Señor envía juicio. Y la nación tan poderosa cae y es llevada en cautividad. Y esta era una historia que se repetía constantemente por la dureza del corazón de la nación de Israel. Pero cuando se obedece al Señor en todos sus preceptos y en todos sus caminos, es la esperanza que Dios les está diciendo a la nación de Israel. Vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros. Traigan los diezmos para que haya alimento en mi casa. Y el alimento se refería a que los sacerdotes pudieran alimentarse. Derramaré las bendiciones hasta que sobreabunden para que nunca le falte nada y tengan las cosechas al día. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque entonces serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. El Señor prometía o promete darle de bendición siempre y cuando ellos caminen en obediencia. Entonces podemos aprender, hermanos, que el Señor se deleite en nosotros cuando le obedecemos y cuando hacemos su voluntad. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, porque haciendo esto estamos reconociendo que somos inferiores, que somos rebeldes y que todo lo bueno que hacemos lo hacemos solo por la gracia del Señor que abunda en nuestros corazones. Ahora, cuando usted y yo reconocemos esa incapacidad y que necesitamos completamente la ayuda de Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos porque el Señor habita en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos llevará a vivir una vida conforme al Señor y una vida de plenitud. Y cuando me refiero a una vida de plenitud, no me estoy refiriendo a que nunca le va a faltar nada. Me estoy refiriendo a una vida de plenitud, es una vida llena de Cristo. Una vida donde a pesar de las dificultades podemos confiar de que el Señor estará con nosotros, consolándonos cuando tenga que consolarnos, ayudándonos cuando tenga que ayudarnos y reprendernos cuando tenga que hacerlo. Esa es la vida de plenitud que el Señor nos ofrece y es el llamado que Él hace a la nación de Israel y es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros que nos volvamos a Él. Y como reflexiones finales podemos decir que Dios es inmutable y que el Señor nunca cambiará y por eso el Señor cumplirá su palabra en medio de nosotros. Número 2, podríamos decir que el Señor ordena a su pueblo y a todo pecador que se arrepienta y que se vuelvan al Señor y que empiecen a obedecer al Señor con alegría y con gozo de corazón. Y podemos decir que si obedecemos al Señor, esto traerá bendición para nosotros. Y tal vez no podamos ver las bendiciones como quisiéramos verlas. O de pronto no sea una bendición externa, un carro, una casa, como usted se imagina. No, muchas veces son bendiciones para nuestra vida espiritual. Y creo que ese es el mayor de las bendiciones. Más que un carro, más que una casa, más que la beca, es saber que el Señor nos ha librado de la muerte, de la condenación eterna y que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y debemos entender entonces que no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Si el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas, no podemos entonces realizar lo que Dios nos ha ordenado hacer. Amén.